Hola amantes de los motores limpios, ¿sabían ustedes que uno de los peores enemigos que tienen nuestros motores térmicos, sobre todo hoy en día, es la carbonilla? Bueno, si ustedes quieren averiguarlo, ya lo saben. Bajen un cambio, aceleren a fondo y acompáñenme. La carbonilla es uno de los problemas más frecuentes dentro de lo que afecta a nuestro motor a combustión, y este es un problema relativamente reciente, puesto que hace 40 años o más esto no ocurría. En los motores con carburación como método de alimentación, la carbonilla no era un problema para los elementos internos del motor, puesto que esta simplemente era eliminada a través de los tubos de escape. ¿Pero qué es la carbonilla? Esto es los residuos sólidos del hidrocarburo. Recordemos que nuestros motores térmicos funcionan con combustible formado de moléculas de hidrógeno y moléculas de carbón. Cuando estas moléculas de carbono no son bien quemadas, se transforman en residuos 99% sólidos, y esto es la carbonilla. Y por normas medioambientales, esta ya no puede ser expelida más al medio ambiente como lo era en antaño. Ahora tiene que ser retenida y eliminada dentro de los sistemas de propulsión. En los vehículos antiguos era frecuente que nosotros supiéramos cómo estaba funcionando un motor, puesto que simplemente nos íbamos a mirar el tubo de escape en su interior y ver cuánta cantidad de carbonilla era que tenía acumulada. Si el tubo de escape estaba demasiado negro o tenía mucha carbonilla, decíamos que estaba combustionando mal y había que hacerle un afinamiento o algún ajuste. Lo mismo sucedía con las bujías. Si estas salían demasiado negras, era porque había mucha producción de carbonilla, signo inequívoco de que la combustión se estaba haciendo de mala manera. Hoy en día esto no sucede, puesto que el tubo de escape, dentro de un sistema que trabaje y funcione bien, no va a acumular ni depositar carbonilla, y los tubos de escape mayoritariamente están limpios, sin residuos. Así que no podemos saber, no podemos diagnosticar como antaño si el motor estaba funcionando bien o no por medio de esta carbonilla en el tubo de escape. Ahora se sospecha por conducción, por pérdidas de potencia o por pérdidas de eficiencia, y se tiene que diagnosticar por métodos más invasivos para poder determinar si realmente hay carbonilla acumulada. Cuando tenemos carbonilla acumulada tanto en cámara de combustión como en válvulas, vamos a tener dos problemas básicos. El primero es la reducción de espacio, porque al acumularse en las paredes va creando una especie de recubrimiento, lo que hace que las relaciones de compresión se vean variadas, aumentadas, al haber menos espacio para comprimir, y esto también eleva las temperaturas de combustión, haciendo proclive la autocombustión, también conocida como detonación. Además de quitarle volumen a la cámara de combustión, evita que la mezcla se produzca de forma correcta, puesto que para poder mezclar combustible con aire y hacer una mezcla homogénea para que el frente de llama se esparza de forma correcta, se combustione de forma homogénea y empuje al pistón de una manera eficiente, debe producirse lo que se conoce como un flujo tórico, que es una especie de torbellino dentro del cilindro, y este torbellino dentro del cilindro, al igual como lo hace una licuadora, va a mezclar de forma perfecta aire con combustible para que después la combustión se realice de forma homogénea. Además, la carbonilla también se acumula detrás de las válvulas, impidiendo que el flujo entre de forma correcta dentro de la cámara y produzca de forma primera este flujo tórico de buena manera. Así que este depósito, tanto dentro de la cámara como detrás de las válvulas y en sus asientos, es totalmente antiproducente. La válvula de admisión es mucho más proclive a tener carbonilla acumulada que la válvula de escape, puesto que la válvula de escape, al tener un constante flujo de aire muy caliente, recuerden, estamos hablando de unos 600 a 700 grados, saliendo a través de ella, produce una autolimpieza de válvula. Esto no pasa con la válvula de admisión, solamente recibe aire con una cantidad mínima de combustible por su parte posterior, y esto no ayuda mucho a su limpieza. Entonces tenemos válvulas contaminadas, cámaras contaminadas y asientos contaminados.
Hoy, que son muy comunes los motores de inyección directa, cada vez más por un tema de eficiencia y de anticontaminación, tenemos motores que, producto de esta inyección directa, inyección en la que solamente pasa por la parte posterior de la válvula de admisión aire, ya no con combustible, tenemos válvulas de admisión que son más proclives aún para contaminarse y ensuciarse de carbonilla en su parte posterior. Si a esto le sumamos la regulación a demanda de la apertura de válvulas, sistemas de variación de distribución, esto hace que permanezca durante la fase final del escape abierta, recuerden, el cruce de válvulas, y al hacer esto tiende a estar expuesta a los agentes contaminantes que hay dentro de la cámara, ensuciándose y no teniendo a posterior un elemento como el aire caliente que sale por la de escape que la vaya a limpiar. De esta manera, los motores eficientes y modernos que tienen tres sistemas que hacen una tendencia a la carbonilla, como son la inyección directa, la regulación de válvulas en distribución y la EGR, que está metiendo gases con un porcentaje de carbonilla de vuelta a la cámara de combustión, van a hacer que estos motores, a diferencia de los anteriores, que eran menos comprimidos, que funcionaban a mucho menores temperaturas, junten mucho más carbonilla que sus motores antiguos. Entonces tenemos que la modernidad y la competencia de este motor térmico por ser más eficiente trae de la mano, trae aparejado este problema que es la carbonilla. Darse cuenta de que tengo exceso de carbonilla dentro del motor no es tan complicado, ya que los síntomas son inequívocos. Una disminución marcada en la potencia y agilidad de nuestros motores, así como un aumento en el consumo de combustible. Si tú te das cuenta que esto pasa con tu motor, probablemente tenga problemas de acumulación de carbonilla. ¿Cuáles son las causas más directas que inciden en la acumulación dentro de los motores? Bueno, tenemos primeramente las mezclas recas. Cuando estamos con el motor frío, cuando estamos acelerando, recuerden que siempre hay un exceso de inyección de combustible y por ende una probable mala combustión. Así que ahí tienen un primer formador de carbonilla en el motor. No hay que olvidar que la mezcla perfecta depende de la medición del aire, así que todos los elementos que están antes de la admisión son posibles causantes de formación de carbonilla, como lo son, por ejemplo, un flujómetro funcionando mal, un filtro de aire sucio o mal puesto, un ducto de aire que presenta alguna filtración o ingreso no medido y, por supuesto, una válvula EGR que está sucia y no trabajando bien. Recuerden que la pulverización del combustible incide plenamente en cómo se va a combustionar, así que un inyector que está goteando tanto de gasolina como de petróleo va a incidir totalmente en la formación. Como la pulverización no solo depende de que el inyector se encuentre limpio, sino que también de que la presión de inyección sea la correcta, hay que revisar y chequear también tanto rieles de inyección, reguladores de presión y bombas de alimentación para que esa presión sea la indicada. Pero ¿cómo puedo yo solucionar la acumulación de carbonilla dentro de mi motor? No es tan complicado. Lo primero es la prevención. Y para prevenir tenemos dos actitudes que tomar. Lo primero es hacer nuestros mantenimientos preventivos de forma exacta y a tiempo y sobre todo con repuestos de buena calidad, tanto en aceites como en filtros, para no tener problemas de acumulación. Recuerden que un aceite con alto contenido de ceniza y azufre va a ser proclive a generar más carbonilla y suciedad en nuestro motor. El otro factor preventivo es la conducción. Hay muchos conductores, como lo hemos conversado en muchos videos anteriormente, que creen que conducir a bajas RPM solo les va a traer beneficios y ahorros de combustible, lo que ya hemos demostrado que no es así, solamente trae penurias y gastos excesivos. Y entre esas penurias tenemos que, como hay un exceso de esfuerzo en el motor para moverse, nuestra inyección de combustible va a aumentar y el mal quemado de este va a producir más carbonilla. Lo que también intenta solucionar de forma preventiva y a veces correctiva la acumulación de carbonilla es la utilización de elementos químicos como por ejemplo aditivos. Y estos son de discutible efectividad, ya que los aditivos que van al estanque generalmente pueden ocasionar más daño de los que buscan remediar. Pero los aditivos que van a la admisión podrían ser un poco más efectivos, aunque el desgaste en los elementos que están friccionando, como por ejemplo los anillos, no está demostrado aún que no vayan a sufrir absolutamente ningún daño, pero definitivamente son más inocuos que los de estanque. También tenemos el descarbonizado por ortooxihidrógeno, que son estas maquinitas que están inyectando un gas de oxihidrógeno, de hidrógeno oxigenado dentro de las cámaras de combustión para que con la temperatura que se alcanza por un fenómeno que se llama pirólisis y que ya pusimos a prueba en una oportunidad, genere descarbonización, genere la quema de toda la carbonilla acumulada desde el turbo hacia el sistema de escape. No es un sistema que esté probado al 100%,
pero sí ha demostrado de forma empírica tener algunos buenos resultados. Por último está la solución más invasiva, que es descarbonizar de forma manual todos los elementos implicados, como lo son el múltiple de admisión, válvulas, cámara de combustión, pero para esto hay que desarmar, por eso es la más invasiva, lo que acarrea costos excesivos y una pérdida momentánea del uso de nuestro automóvil. Así que ya lo sabes, la carbonización de nuestro motor es el peor enemigo que tenemos en estos días y luchar contra ella solo requiere un poco de voluntad. La principal arma es conducir a RPMs que impidan la acumulación de la carbonilla. Averigua las RPM de tu motor para conducirlo a la mejor proporción y con ello estarás evitándote problemas. ¿Qué te pareció este descarbonizado video? Si te gustó, recuerda darnos un like, suscribirte con la campana de notificaciones activada en todas las notificaciones y por supuesto la más importante de todas, difunde este video en todas tus redes sociales y con todos tus amigos. Nos vemos la próxima semana.